que avisarme. Bueno, volvemos rápidamente. Hemos hablado de la muerte de San Juan, de Juan el Bautista, y ahora estamos viendo la muerte de Lázaro, ¿ya? En Juan 11, 1 a 14 vemos el relato sobre la muerte de Lázaro y los discípulos piensan que él está durmiendo, ¿no es cierto? Así dice Jesús, pero él declara después que no, Lázaro murió, ¿ya? Y ellos no entienden el motivo por qué se está demorando Jesús 2 días, por qué no va directamente a curar a su amigo. Y vemos aquí, en este texto deseado de toda la gente, 487, el propósito que tenía Lázaro con esta demora. Dice aquí, al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó a fin de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a su pueblo. Las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel, su impenitencia le partía el corazón. En su misericordia se propuso podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión a la divinidad. O sea, él había purificado el templo. Los que estaban presentes habían visto claramente que era un poder divino que estaba allí en este momento. Lo entienden como Mesías y luego después él hace este milagro de la resurrección de Lázaro. Más una vez confirmando, dando como dice aquí, el milagro culminante, ¿ya? Una evidencia que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Él da otra chance a los que se habían opuesto al mensaje. Y así llegamos al próximo punto, que es el segundo mensaje angélico fortalecido, ¿ya? Es la entrada triunfal que Jesús entra a Jerusalén. Avancemos uno más. Dice así: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Estas palabras demostraron ser ciertas en la historia de la nación judía. El último y culminante milagro de Cristo fue la resurrección de Lázaro en Betania. Después que había estado muerto durante 4 días, se les concedió a los judíos esta maravillosa evidencia de la divinidad del Salvador, pero la rechazaron. Lázaro se levantó de los muertos y presentó ante ellos su testimonio, pero endurecieron su corazón contra toda evidencia y hasta trataron de quitarle la vida. Endurecieron su corazón. ¿Quién más había endurecido su corazón en esta historia acá? Esto aquí era una manifestación del poder de Dios. 10 plagas. Y ustedes saben que el faraón, aún sabiendo que era Dios actuando acá, endureció su corazón. Lo mismo ocurre acá.
hace Jesús este milagro de la resurrección de Lázaro, pero ellos también endurecen sus corazones. Y es interesante saber que aquí en la entrada triunfal a Jerusalén hay uno que lidera ese movimiento. ¿Quién está al frente, adelante, el primero? ¿Quién se acuerda? Jesús. Vamos a leer juntos el texto que está en negrito, el segundo texto, deseado de todas las gentes, 526. Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, los mudos, los cojos, las viudas y los huérfanos, los leprosos le saludaban Rey de Gloria. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba de la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. O sea, aquí está presentando Jesús como dice aquí, sus cautivos, ¿no? Como un emperador que entra a la ciudad como un rey, ¿ya? Que trae los esclavos de la guerra, ¿no? Él aquí presenta a aquellos que había curado, que había liberado del pecado, y que está a frente es Lázaro. Avancemos y leemos junto Lucas. Lucas 19. Versículo 39. Dice así en Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. En tomo 5 de Testimonios para la Iglesia dice así: el Señor es capaz de levantar verdaderos creyentes entre los que nunca han oído su nombre. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ustedes saben que más adelante vamos a hablar de nuestro tiempo, del tiempo de los mileristas. Y es importante entender que estas palabras son para nosotros, ¿ya? Que nadie piense que siendo adventista está garantido su entrada al cielo, ¿no es cierto? Es un privilegio, tenemos un tesoro. Estamos sentados sobre un tesoro de muchas generaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros tenemos más responsabilidad que los que vivieron antes? Porque tenemos el relato de nuestros antecedentes, ¿no es cierto? De la iglesia, de la historia de nuestra iglesia, la historia de Cristo, de Moisés y de muchas otras historias más. Tenemos todo esto como ejemplo. Y aquí dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Avancemos. Dice así, en Espíritu de Profecía, tomo 2, página 50, el profeta fielmente les presentó la capacidad de Dios para levantar a aquellos que ocuparían su lugar y que se convertirían en hijos más dignos de Abraham. Él les dijo claramente que Dios no dependía de ellos para cumplir sus propósitos, porque podría proporcionar vías y medios independientes de ellos para llevar adelante su gran obra que debía llevarse a cabo en la pureza y la rectitud. Luego después nos acercamos aquí al tercer paso, que es la muerte de Jesús, y el tercer mensaje angelical. ¿Qué es el tercer mensaje? Juicio, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que para los que han escuchado el mensaje, para ellos acaba el tiempo de gracia un poco antes. Es importante entender este concepto y abran conmigo Lucas 19. Lucas 19, 41 al 42, dice así. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, a lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Hasta tal momento todavía había gracia. Jesús les había mostrado vez tras vez muchos milagros, y al fin ese milagro culminante, que él era el Mesías prometido, ¿no es cierto? Pero ellos lo rechazaron. Y vamos a leer aquí este relato sobre lo que ocurre. Dice así: cuando la procesión llegó a la cumbre de la colina y estaba a punto de descender a la ciudad, Jesús se detuvo y toda la gente con él. Jerusalén en toda su gloria se extendía ante ellos, bañado en la luz del sol poniente. El templo atrajo todas las miradas. Jesús mira a la escena encantadora delante de él. Todos los ojos se vuelven instintivamente al Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que ellos mismos sienten. Pero en lugar de esto, ellos observan una nube de tristeza en su semblante. Son sorprendidos y decepcionados al ver los ojos del Salvador llenarse de lágrimas, y su cuerpo moviéndose de aquí para allá como un árbol antes de la tempestad, mientras que un gemido de angustia estalla sus labios temblorosos, como si desde el fondo de un corazón roto. No es porque de su muerte cruel que el Redentor llora y gime en la congoja de espíritu. Es la imagen de Jerusalén que atraviesa el corazón de Jesús con angustia. Él ve lo que es ella en su culpabilidad por rechazar su Redentor y lo que podría haber sido de ella. Levantó la mano que tantas veces había bendecido a los enfermos y dolientes, y saludando hacia la ciudad condenada, en declaraciones quebradas de dolor exclamó: si hubieras conocido tú también en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz. Hasta tal momento todavía es día, ya se pone el sol, todavía hay gracia, pero luego después se acaba. Vamos a avanzar y leer los próximos versículos.
en Lucas 19, 43 al 44. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y continuamos leyendo. Yo sé que es mucho texto, pero vale la pena entender eso bien, ¿ya? Vamos a leer junto el tomo 4 del libro Redención, página 125. No hay traducido esto en español, pues aquí hay, pero no hay como publicado, ¿ya? Dice así: si Jerusalén pudiera arrepentirse, aún no es tarde. En cuanto los últimos rayos del sol que se pone están brillando sobre el templo, la torre y los radiantes minaretes, hermosa y profana ciudad que ha apedreado a los profetas, que han rechazado al Hijo de Dios, este día de misericordia está casi terminando. Mientras reportes fueron traídos a los líderes que Jesús se estaba acercando a la ciudad junto con un gran grupo de personas, en temor ellos fueron a encontrarlo, esperando que podrían dispersar a la multitud a través de su autoridad. En cuanto la procesión estaba para descender del Monte de los Olivos, los líderes, creo que es así, lo querían detener. Ellos preguntaron quién y cuál es la causa de todo ese tumulto de regocijo. Así ellos con mucha autoridad repiten su pregunta: ¿quién es este? Avancemos. Hay dos purificaciones del templo, ¿ya? Vamos a abrir Marcos. Poco antes de su muerte hay otra purificación. Marcos 11. Marcos 11, 15 al 17. Vienen pues a Jerusalén, y entrándose Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y tenemos los otros textos aquí: Mateo 21, 14 al 15, Marcos 11, 18, que habla del mismo incidente, ¿ya? Eso es la segunda purificación del templo que Jesús realiza. A ver. Podemos saltar hasta donde dice el mensaje. Este hito lo vamos a mencionar en otro estudio, pero quiero mencionar aquí a qué se refiere, ¿ya? Dice así en Conflicto de los Siglos: el mensaje, he aquí que viene el esposo, no era tanto un asunto de argumentación. ¿De quién está hablando aquí? De los milenaristas, ¿ya? Si bien la prueba de las Escrituras era clara y terminante, iba acompañado de un poder que movía y impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pueblo que se había reunido de todas las partes del país para celebrar la fiesta fue en tropel al Monte de los Olivos, y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús,
se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí que viene el esposo. Es por eso que marcamos aquí también CM, el clamor de medianoche. Muy bien, ya vamos a terminar. Puedes saltar uno más, ya. Llegamos entonces aquí casi al fin de la historia. Ustedes saben que aquí tenemos en la línea de Moisés, ¿cuál fiesta ellos festejaban? La Pascua, ¿no es cierto? Igual aquí, en la muerte de Jesús, tenemos ¿cuál fiesta? La Pascua también, ¿ya? ¿Quieren confirmar? Vamos a abrir Juan 12. ...31 y 32 dice así. No es el texto de la Pascua, perdonen, pero confirma que ha llegado ahora el momento del juicio, ¿ya? Dice así en Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Es la hora del juicio que llegó. Pero abrimos Juan 19. Versículo 14. Y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aquí está siendo juzgado Jesús, ¿ya? Todos saben que aquí es el momento de la Pascua. Muere Jesús aquí y podemos responder: ¿cuál es el chasco? Los discípulos son muy decepcionados, ¿no es cierto? Habían esperado otra cosa. Ellos tampoco habían entendido en totalidad su misión, la misión de Jesucristo. Pero, ¿cuál es un otro marco que tenemos aquí en este momento? El número 7. ¿Cuál era el número 7 en la línea de Moisés? ¿Quién se acuerda? Tenemos aquí la plaga número 7, que era exclusivamente de los egipcios, ¿ya? Había 3 plagas y después luego más 7, que era la última plaga que cae en este momento. ¿Cuál era el otro 7 que tenemos? Eran los 7 días de los panes ácimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el 7 que tenemos aquí en la línea de Jesucristo? Murió Jesús, tenemos un 7. Podemos avanzar y todos lo verán. ¿Se acuerdan? Cristo reposa ¿qué día en la tumba? 7º día, ¿no es cierto? O sea, tenemos aquí otra vez un 7. Es otro 7 que tenemos aquí, interesante. Está en texto en portugués, pero creo que todos lo entienden más o menos. Es que Cristo es juzgado 7 veces, ¿ya? Dice así: ¡ay, qué terrible escena! El Salvador aprisionado a la medianoche en el Getsemaní, arrastrado de aquí para allí, de un palacio a un tribunal,
citado 2 veces perante los sacerdotes, 2 perante el Sinedrio, 2 perante Pilatos y 1 diante Herodes. Son al total 7 veces que Jesús es juzgado aquí poco antes. Ya tenemos 2 veces aquí el número 7. Es bien interesante esto. Y avanzando, el chasco ya hemos mencionado, pero es interesante ver el paralelo que tenemos aquí, hablando la hermana White de su propio tiempo. ¿Cuál sería la fecha que se aplica aquí? A ver si algunos ya entienden el principio. ¿Cuál era el gran chasco? Creo que todos ya saben la fecha. ¿Cuál año? A ver. 1844. El mes. Octubre. ¿Qué día? 22. ¿Ya? Dice así: nuestra decepción no era tan grande como la de los discípulos. Y aquí en otro texto lo compara también. La decepción de los discípulos bien representa la decepción de aquellos que esperaban su Señor en 1844. ¿Ya? Era una amarga decepción que ellos sentían. Y aquí, solo para encerrar, tenemos aquí el 4º mensaje angelical, que es, como ustedes saben, una repetición de esa historia. ¿Ya? Y así aquí se repite en poco tiempo 3 pasos. Voy a avanzar. Tal vez no es tan claro para todos la secuencia, pero por lo menos para mí no era. ¿Ya? Yo tenía que estudiar un poco para entender bien el concepto, pero la secuencia de los eventos luego después de la cruz es lo siguiente. Jesús, después de resucitar, encuentra ¿a quién en el jardín? A los discípulos, a María, ¿cierto? ¿Y qué dice Jesús a María? A ver, abren conmigo Juan 20, versículo 17. Resucitó Jesús, entonces dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ya? Aquí entonces Jesús resucita y luego después, ¿qué ocurre? Él asciende al cielo. ¿Ya? Lean conmigo aquí lo que dice en Deseado de todas las gentes. Dice: Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia. O sea, luego después asciende Jesús y viene otra vez para encontrarse con los discípulos. ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Qué era aquí el próximo paso? Aquí digo, bajo el 4º mensaje angelical. Era una fiesta, el Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre aquí? Igual tenemos la fiesta del Pentecostés. Vamos a avanzar y a ver, Hechos 2, 1 al 4 nos cuenta lo que pasa en el Pentecostés, ¿no es cierto? Dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos,
Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Ellos reciben el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y poco antes Jesús les encuentra y pasa más un tiempo con ellos, ¿no es cierto? Tenemos aquí algunas referencias, pero ya vamos a encerrar. ¿Cuál es el último paso? El último paso, el tercer mensaje siempre es juicio, ¿ya? ¿Cómo termina aquí la historia del Israel antiguo? A ver, ¿quién recuerda? Ya he escuchado que ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es el final de Israel antiguo? ¿Cómo? Abran conmigo Hechos capítulo 7. Versículo 54. El triste relato sobre quién? Esteban, ¿no es cierto? Dice así: y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es aquí entonces, con el apedreamiento de Esteban, que se encierra de una vez la puerta de la gracia para el Israel antiguo. Hasta aquí nomás vamos a encerrar aquí nuestro estudio. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por el estudio que tenemos aquí esta semana, y te pedimos que estés con nosotros, con tu bendición, tu Espíritu Santo, y con nosotros esta tarde, para que podamos aprender de la historia y que cada uno aprenda y entienda que eso se aplica a la vida de cada uno. Así te pido en nombre de Jesús. Amén.